maestro Villagrán, el arquitecto, el gran maestro de la arquitectura, empezó a insistir en cosas muy sencillas, pero de la mayor trascendencia, que ojalá que no se olvidaran en los tiempos actuales. Empezó a insistir en que había que hacer una arquitectura de los mexicanos y para los mexicanos, que había que hacer una arquitectura genuinamente mexicana para resolver los auténticos problemas mexicanos. Él planteaba en ese momento que los arquitectos deberían integrar, formar parte de equipos de investigación que primero salieran al país, a conocer el país, a conocer las necesidades, a conocer las costumbres, las modalidades de vida de las personas, para posteriormente poderles brindar la arquitectura que necesitaban. La arquitectura debería adecuarse y propiciar las funciones que las personas iban a realizar en sus espacios. Había que preguntarle al médico qué va usted a hacer, a la enfermera cómo va usted a funcionar, al paciente, al laboratorista, a los que cuidaban a los animales que se iban a inocular, a las vacas, a los caballos, para de ahí sacar el suero y producir las vacunas. Había que ver cómo se atendían estos animales para proyectar, imaginar los espacios adecuados para esto. ¿Y la estética qué papel jugaba entonces? La estética tenía un papel muy importante, pero de ninguna manera era el fundamental. Así que a Villagrán le tocó, en el área mexicana, hacer patente esta incongruencia del uso de elementos acuñados fuera del país para buscar una lógica, una concordancia entre las necesidades a resolver y el proyecto arquitectónico propuesto, ante un hecho que él enfatizó mucho: la necesidad social. Es evidente que en ese momento México era muy consciente de sus necesidades sociales, de la existencia y de la personalidad de su sociedad. Esto se expresa a través de Villagrán en esa preocupación por resolver el aspecto social. Y de ahí surgía el estilo sencillo y simple que era necesario para una sociedad que básicamente carecía de medios. Era una sociedad pobre. Al salir de la revolución esto era muy notable, y ahí centró Villagrán sus ideas para crear una nueva arquitectura, en esa solución simple y sencilla, sincera, pero adecuada a un país que era pobre. Villagrán, años más tarde, con no demasiada modestia y con todo derecho a no tenerla, decía que él había sido en México y desde muchos años antes el autor de esta corriente que en Inglaterra y en Europa de los 60 tuvo tanto éxito, el brutalismo. Dejar que simplemente el betón brut, el concreto tal como se desimbra, y el ladrillo visto sean el elemento de composición. Porque en un país pobre, una arquitectura modesta y austera debe de ser capaz de hablar a base de ingenio, no a base de pegarle Shakira, ¿no?, y lentejuelas para darle calidad solamente apariencial a la epidermis. Y esta actitud de verdad y de sinceridad y de carácter eran los rasgos esenciales de ese Villagrán constructor. Hay que recordar que a él le tocó iniciar aquí o impulsar la escuela o la idea mundial del funcionalismo, pero él le dio un carácter mucho más sólido desde el punto de vista teórico. No hablaba de la funcionalidad a secas, sino hablaba de un valor arquitectónico integrado, donde la utilidad, es decir, la funcionalidad, debía de estar presente junto con la lógica constructiva, con la lógica económica, con la estética necesaria en toda obra arquitectónica y sobre todo con el principal de los valores, según él, que era el valor social que integraba a todos los demás. Por ahí deben andar las ideas básicas de la teoría de Villagrán.
En esas obras, él empieza a enfrentar la construcción de edificios muy austeros, muy fuertes porque requieren de tener imagen pública poderosa y en los cuales el análisis cuidadoso del programa es el elemento central. De ahí que su primera aportación teórica, a mi juicio significativa, fue la de convencerse de que en arquitectura el elemento regente de la composición arquitectónica es el programa, que esta es una posición funcionalista. O sea, el programa, las demandas, las necesidades, los locales, sus tamaños, sus relaciones con los precios posibles para pagar, etcétera, lo obligaron a él a intentar rápidamente, no movido por razones intelectuales, sino por vivir la experiencia de construir en México unas definiciones perentorias. Desde entonces empieza a destacarse en él esta figura a caballo entre dos aguas, productor importante, creador de edificios y al mismo tiempo el que ante sus colegas tiene la tarea de reflexionar lo que hace y comunicarlo de manera que se haga extensiva a todos. Era una persona de un gran conocimiento, de una gran sensibilidad, de una gran visión arquitectónica. Dejaba de lado todos los eclecticismos que habían prevalecido hasta ese momento. Buscaba un carácter nacional y una mexicanidad, pero no a través de repetir algunos signos más o menos ya manoseados. No se trataba de poner farolitos, ni se trataba de poner tejas, ni se trataba de poner algunos de los símbolos que usualmente consideramos como mexicanos. Entonces todo esto había que conjugarlo para hacer una obra. Y entonces la obra era una obra singular, era una obra que ahora muchos quieren encontrarle remanentes y ecos de algunos otros arquitectos, de obras del pasado, y que tal vez se puedan encontrar. Villagrán estudió en la escuela y no era ignorante de estas cosas, pero que yo creo que con todo y ello no se le quita su gran originalidad. Él no fue ajeno de ninguna manera a los aportes que hacían arquitectos en otros países, ni a los arquitectos que fungieron como los directores de la famosa escuela alemana de la Bauhaus, ni de Gropius, ni de Mies van der Rohe, ni por supuesto de Neutra, y ni qué decir de Le Corbusier, por ejemplo. Sin embargo, de lo que les reconocía y también los admiraba, siempre tenía mucho cuidado en hacer ver hasta qué punto lo que ellos hacían podía estar adecuado a sus respectivos países, a sus respectivas circunstancias, y que lo que sí no podíamos dejarnos llevar, ni por la admiración más grande, era trasladar soluciones que no eran las adecuadas aquí. Sí, la admiración a otro arquitecto de ninguna manera debía llevarnos a copiar. ¿Por qué no se podía copiar? ¿Por qué no se podía trasladar? Pues simplemente porque nuestras condiciones son distintas, nuestra cultura es distinta, nuestra economía es distinta, nuestra tecnología y mano de obra son distintas. El movimiento que él encauzó, que él dirigió, fue totalmente espontáneo, no espontáneo, pero sí surgido de aquí. Surgido de aquí, de ver el proceso de aquí y de estar convencido de que la arquitectura debiera ser para las gentes de este momento y de este país. De ese momento. De este momento. De ese momento, o también es para la gente de este momento. Bueno, por supuesto que él está pensando que este criterio es aplicable a toda la arquitectura. Y él pensaba y sostuvo y lo dijo y lo argumentó que la gran arquitectura de todos los tiempos, hablemos de las cavernas para acá, hablemos de los egipcios para acá, de las pirámides para acá, de donde quiera, la gran arquitectura de todos los tiempos siempre ha tenido ciertas características básicas, inalterables en el tiempo y sumamente variables según las circunstancias y maneras de manifestarse. Es decir, toda esta arquitectura había sido una arquitectura útil, había servido para su fin. En lo arquitectónico, don José Villagrán tiene dos intervenciones que no creo que puedan ser superadas en mucho tiempo en la arquitectura mexicana. Una es el Hospital de Cardiología, realizado entre 1937
y 39 en el que hoy se llama Centro Médico del Siglo XXI, etcétera, que quedaba en las calles de Doctor Jiménez y Avenida Cuauhtémoc, queda ahí todavía, y el otro es el Hogar Infantil número 9, que en compañía de su cuñado y gran arquitecto mexicano, el Pelón de la Mora, don Enrique de la Mora y Palomar, hicieran en la colonia Balbuena. Cito estas dos obras de los 30 porque yo siento que son los momentos culminantes de la carrera de Villagrán, y en rigor de la adopción del funcionalismo como el estilo arquitectónico dominante en el panorama nacional. Y creo lo que con propiedad deberíamos llamar la Escuela Mexicana de Arquitectura. Es decir, un grupo de personas que se solidarizan, comparten puntos de vista similares, concepciones similares, y los llevan adelante. Esto es una escuela, como las escuelas de pintura, no en el sentido del edificio, sino en el sentido de personas que comparten un punto de vista, y él era el maestro indiscutible de esta escuela. Hasta ese momento, el Art Deco, el Streamline, los neocoloniales de todo corte, neomaya, todo era posible. Pero hay un momento en el que finalmente la definición nacional adopta un camino así aproximadamente certero y que culminarán en Ciudad Universitaria, y en él Villagrán juega un papel significativo, al margen de la teoría, como práctico de la producción arquitectónica. Villagrán se enfrenta a hacer un hospital para enfermos en cardiología, dado que en México el nivel al que había llegado la cardiología, con doctores como Aceves, como Chávez y otros más, era, me parece que se llamaba Cabrera, el otro gran doctor, era el más alto del mundo. Por lo tanto, en el mundo, si querían aprender cardiología, vendrían a aprender cardiología aquí. Esto era el gran nivel alcanzaba la nación hacia la época media del gobierno del general Cárdenas. Entonces se decide hacer ese hospital, y se hace como un hospital que atenderá a enfermos de males cardíacos, a formación ampliada y de gran difusión de médicos para prepararse y ir a todo el mundo con ese conocimiento que en México se genera, y naturalmente a recibir convenciones, congresos y grandes encuentros. De ahí que el proyecto de Villagrán resuelva este complejo programa de un raro hospital, que por un lado se abre hacia la ciudad. Todos recordamos el edificio de cardiología como un gran hall curvo que se abre con una columna suelta en un anfiteatro hacia la avenida, y por el que se entra a 3 salas de conferencias. El hospital, en cambio, se retrasa. El acceso al hospital queda, Doctor Jiménez adentro, lejos de los conflictos de tránsito y de violencias de la avenida Cuauhtémoc, y es resuelto mediante una ingeniosísima entrada en la que las ambulancias suben un piso en una rampa que dice la urgencia y depositan en un magnífico acceso a los viandantes, mientras que junto a esa curva desarrolla una escalera única, creo yo, en la arquitectura del mundo. La única escalera para enfermos cardíacos. Es una escalera que no es como todas en las que cada escalón es igual al anterior. Esta es una escalera en la que se supone que el paciente que inicia la ascensión, la inicia con una energía natural, pero que conforme asciende se fatiga, y como ese es su mal, entonces la escalera tiene un descenso logarítmico de los descansos, de manera que cada vez la escalera se va volviendo más tranquila y más sedente. Pero además el edificio de cardiología es por otras razones interesantes. Hay un edificio que da a la calle, que forma la fachada urbana de un conjunto hospitalario, y que tiene en su punta el auditorio y el gran pórtico, que tiene en uno de sus extremos estas escaleras y rampas de ambulancias de las que he hablado, y que está dedicado a la enseñanza y a la consulta externa, hacia la parte exterior. Pero en cambio en la parte interior tiene otra ala que se desplaza como si no fueran paralelos entre sí, sino se desplaza libremente, en este sentido de una gran actualidad arquitectónica, creo que hoy mismo, girándolo hacia el eje térmico, y me quiero imaginar por los años 30 a la vista espectacular de los volcanes que en esa dirección quedan.
a la salida del sol y al sol de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí están los pacientes, y los pacientes entonces tendrán todos los amaneceres como espectáculo y el mejor clima posible, pues es el más benigno, y en cambio les quedará cerrado el sol de la tarde, que puede ser bastante hostil dentro de la habitación cuando uno está inmóvil, y evidentemente aislados por el otro cuerpo del viento frío del norte del Valle de México. Yo sigo creyendo que en esta es una obra de arquitectura doble A, o no sé qué otro calificativo, estrellita de oro, ¿no? Es lo mejor que podemos suponer. Y lo ha sido, y ha sido representada y producida por muchos autores como una representatividad de la arquitectura mexicana del funcionalismo. Esta sería la obra maestra del funcionalismo ortodoxo mexicano, y es obra de Villagrán. O sea, cuando uno entraba a la universidad en primero, era obligatorio en arquitectura que uno pasaba a teoría con Villagrán, no había más. Hoy ya esto es más complejo, la escuela es mucho más grande, pero en aquel momento primero era con Villagrán y quinto era con Villagrán. O sea, se entraba y se salía de la carrera llevando un curso con el maestro. Por lo tanto, todos podemos decir de alguna manera el maestro Villagrán, sin forzar el término o usar una metáfora, fue nuestro maestro, nos dio clases, y nos dio clases ricas. Hablaba horrendo, hay que decirlo de una vez por todas. Le decían los pelados de primero el nembutal, porque hablaba y hablaba y hablaba. Porque era un hombre de una habla culta, y nosotros éramos unos pelafustanes, entonces hablaba con esta propiedad y de conceptos bastante difíciles de entender, pero al mismo tiempo, y esto me parece enormemente importante, tenía una enorme habilidad que sus apologistas han olvidado de Villagrán. Siempre partía de un hecho concreto, de la experiencia constructiva. Él mostraba inclusive, así me dio el cliente los planos, él sacó a balcón al doctor Chávez. Vean lo que me dibujó el doctor Chávez, cardiología la quería así, y nos enseñó unas hojas de papel cuadriculado del recetario del doctor. Miren, esta era cardiología, esta es la que hice. ¿Qué pasó entre estos dos caminos? Y ahí entrábamos a la teoría. De una práctica concreta, el arquitecto se enfrenta al cliente que es así, le piden esto, se lo dicen así, y sin embargo en la charla se puede llegar a hacerlo asá. En ese sentido, o en otro cualquiera, nos hablaba de un arquitecto que trabajó a las orillas del mar y que no tomó en cuenta las dunas y que hizo un edificio y que el edificio se lo cubrió la arena. Y de ahí salía la teoría. O sea, siempre era esta práctica del hombre que está en la obra, en la construcción, con los clientes, con los materialistas, con el clima, con el lugar. Y por esto su idea fundamental de que las obras arquitectónicas, dice la teoría villagraniana, están insertas en un tiempo histórico y un lugar geográfico, o sea que pertenecen a un lugar geográfico y son ahí y no en otro lado. Por lo tanto tienen un clima, tiembla, el terreno se aplasta y entonces hay problemas de subsuelo, etcétera, etcétera. Y pertenecen a un tiempo histórico. Están hechas aquí, ahora. No pertenecen ni al pasado, con anacronismos historicistas, eclécticos y neocoloniales y tratadismos del pasado, ni pertenecen a un futuro inexistente, pertenecen a lo que hoy está sucediendo. Entonces las hacen hombres de su tiempo, en un tiempo que está anclado a un lugar. Y en la intersección de esos dos planos aparece la obra de arquitectura. Y por eso sus obras lo van a conducir a una docencia difícil de entender, sobre todo para quienes estábamos acostumbrados a no entender teoría ni filosofía, y él, un hombre enormemente preocupado por las últimas lecturas de Max Scheler, de Wittgenstein, de los tratadistas del pasado, desde Vitruvio Polión, como decía él, el primer tratadista de la arquitectura. Era difícil entender a ese Villagrán, al que yo me lo explico de esta manera. Era un constructor ansioso, agudo, dispuesto a reflexionar sobre lo que hacía y lo que sentía que se le encargaba que hiciera.
Villagrán representó la cumbre de uno de los mejores momentos de la arquitectura mexicana, que fue la vanguardia de la arquitectura de la revolución, y que esto habría que conservarlo en la memoria, habría que transmitirlo a las generaciones actuales, y por supuesto habría que revivificar su pensamiento, mejorarlo, superarlo en todos los problemas que ya no conoció y no pudo plantear, insertarle las nuevas ideas que ahora manejamos, y con esto volverle a dar vida y volver a crear otra gran escuela, otro gran momento de la arquitectura mexicana para un país que mucho se lo merece y que lo está necesitando. Y que los momentos en que estamos viviendo, yo creo que no hace falta extenderse en ello, y yo creo que la arquitectura tendría un gran papel, como lo tuvo en aquel segundo cuarto de siglo. Realmente ha sido la inspiración para muchas generaciones de arquitectos mexicanos a todo lo largo del siglo. Esto, desde luego, le ha merecido críticas siempre injustificadas de algunos que, pues, yo imagino que con toda sinceridad, han querido analizar y darle quizá aplicación a sus teorías que no pensó, que no tuvo en mente Villagrán. Por ejemplo, las circunstancias actuales de los años 90 no son las que inspiraron su doctrina de los años 20. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Villagrán en este momento hablaría de otras cosas seguramente, ¿no? Así que dentro de su momento histórico, creo que fue un extraordinario arquitecto, el más brillante del siglo en el gremio mexicano. Recordando al viejo Villagrán, maestro así mayor, adulto, en algo que no puedo dejar de decirle que me sorprende. Porque este hombre del que le he platicado puede construir algo como el edificio de cardiología que está en el periférico, en el que las orientaciones de las fachadas son todas, depende del clima artificial o de no sé qué. El edificio es muy confuso. ¿Por qué él, que había llegado a esa claridad de pensamiento, al final de su carrera se ve obligado, o quizás ha dejado realmente esa pasión por la producción arquitectónica de la que le he hablado, ya ha entrado a solamente actuar en el campo, ahora sí, peyorativamente, de la teoría? A conocer el país, a conocer las necesidades, a conocer las costumbres, las modalidades de vida de las personas, para posteriormente poderles brindar la arquitectura que necesitan. La arquitectura debería adecuarse y propiciar las funciones que las personas iban a realizar en sus espacios. Había que preguntarle al médico qué va usted a hacer, a la enfermera cómo va usted a funcionar, al paciente, al laboratorista, a los que cuidaban a los animales que se iban a inocular, a las vacas, a los caballos, para de ahí sacar el suero y producir las vacunas. Había que ver cómo se atendían estos animales para proyectar, imaginar los espacios adecuados para esto. ¿Y la estética qué papel jugaba entonces? La estética tenía el maestro Villagrán, el arquitecto, el gran maestro de la arquitectura, empezó a insistir en cosas muy sencillas, pero de la mayor trascendencia, que ojalá que no se olvidaran en los tiempos actuales. Empezó a insistir en que había que hacer una arquitectura de los mexicanos y para los mexicanos. ¿Y cómo? Que había que hacer una arquitectura genuinamente mexicana para resolver los auténticos problemas mexicanos. Él planteaba en ese momento que los arquitectos deberían integrar, formar parte de equipos de investigación que primero salieran al país.
papel muy importante, pero de ninguna manera era el fundamental.